Buenos días, buenos días. Profesor, buenos días. Hola Miriamcita, muy buenos días, buenos días, buenos días, Kelly. Hola Gonzalito, entramos abrupta y atropelladamente porque no sabemos respetar la hora. Profesor, Va- buenos días. Van a disculpar, hola Valerie. Ya no, hola Dayanita, no les dejan un par de minutos siquiera para poder cambiar de aires de un área a otro área. Bien. Eh, Continuamos con lo que habíamos estado trabajando hasta el día de ayer. Hablábamos del Cenami. Hola, Rosemary, muy buenos días. Muy buenos días. Siempre es una muy bonita costumbre empezar un diálogo con un saludo cordial, creo, ¿no? Gracias a los jóvenes que saludan. Muy buenos días. A todos ellos me he dirigido. Florcita, muy buenos días. Empezábamos con esto del Cenami para establecer una vez más que estamos hablando de una entidad pública, ¿no? Dependiente ahora del ministerio, de uno de los últimos ministerios que hemos creado, que se han creado, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Hay que establecer que este CENAMI como organismo público descentralizado, les he dicho, ¿no? Tiene como la principal finalidad, objetivo, propósito, el poder generar, proveer información, conocimiento meteorológico, hidrológico, climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana, ¿no? ¿Qué implica eso? Que el CENAMI, dentro de sus propósitos, tiene esa tarea de ofrecernos una información, ¿no? Lo más importante, confiable, lo más importante, oportuna y accesible, dice, para todos los peruanos. Para ello, el CENAMI tiene una página web, ¿no? Tiene un Facebook, tiene accesos virtuales que cualquier ciudadano común y corriente yo creo que puede entender porque es una página bastante amigable. Hay que destacar que el CENAMI, además de eso, ¿no? Establece vínculos con los diferentes medios de comunicación interesados en difundir, ¿no? El estado del tiempo, el estado meteorológico de un determinado lugar, amén de que también para el respecto tenemos una cantidad de aplicativos que saltan a la vista en vuestro celular, ¿no? En la parte operativa, el CENAMI tiene a su cargo, dice, más de 900 estaciones meteorológicas e hidrológicas. Una de ellas, en convenio con nuestra universidad, tiene instalado en el local de Perayo, muy junto a nuestro zoológico, ¿no? Ahí hay un grupo de docentes encargados que, como parte de su responsabilidad, diariamente van a hacer el mantenimiento, el registro, a recabar los datos que registran cada uno de los instrumentos. Esto significa que, por ejemplo, como ayer ya mencionábamos algo al respecto, ¿no? Estas estaciones meteorológicas, la gran mayoría, lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Realizan como sitio de observación, realizan un acopio de datos, un recojo de datos eminentemente manual o mecánico. ¿Qué significa? Que tiene que haber un operador, una persona encargada que diariamente, periódicamente, de acuerdo a las funciones o tareas de la estación meteorológica, ¿no? Establezcan cada cierto tiempo que hay que recoger estos datos. Hay una pequeña proporción de estaciones meteorológicas en nuestro país que tienen un acopio de datos automatizado, ¿no? ¿Qué significa? Que van capturando, creo que en el Perú tenemos 4 o 5, ¿no? En el Cusco no hay ni una automática que yo conozca, van recabando esa información
y la central de Lima va recogiendo todo eso, analizando. Y más que esta información, creo que lo que le sirve de gran importancia a Senami Lima es la asistencia que ellos reciben de de las estaciones meteorológicas satelitales, ¿no? Hay que establecer que esta estación meteorológica no necesariamente es un lugar establecido para ese fin, ¿no? No se requiere de gran infraestructura, como por ejemplo estamos viendo en esta imagen. Se ha escogido un lugar muy apropiado en un determinado lugar, en una determinada montaña. Ahí se han instalado estos aparatos y lo más probable, a simple vista podemos decir, que el acopio de estos aparatos se realiza de manera automatizada, ¿no? Estos aparatos están en una interacción, interrelación con la información que se recaba desde los satélites. Entonces, quedábamos que a nivel de satélites meteorológicos vienen a ser lo último de la tecnología en lo que es predicción del estado de tiempo, las situaciones hidrológicas, las situaciones meteorológicas en términos generales. De repente, la instalación de estos satélites han representado la justificación, ¿no? Para este motivo. O dicho de otra palabra, el objetivo de la observación meteorológica ha justificado la instalación de tantos satélites que no necesariamente solo cumplen esta función, ¿no? Hay que establecer que en teoría estos satélites están utilizados para monitorear, ¿no?, la condición de nuestra atmósfera, el clima de nuestro planeta, y muchos de ellos incluso nos ayudan básicamente tienen una gran función en la responsabilidad de detectar incendios forestales, movimientos anómalos de las corrientes marinas, ¿no? El retroceso que sufren mucho de nuestras cadenas de nevadas, ¿no? Nuestros nevados, nuestras cordilleras altas, interactuando diariamente y a cada momento cantidad de imágenes que nos permitan estar al tanto de lo que sucede con estas condiciones. Gracias al uso de estos satélites meteorológicos, les decía, el Senami hoy puede establecer esa información con un mayor porcentaje de confiabilidad. Perdón, la garganta, creo, el frío debe ser. Confiabilidad, les decía, ¿no? Hoy, si el Senami establece, ¿no?, que mañana, la siguiente semana, ese es el carácter oportuno, ¿no? Porque de nada valdría que el Senami nos diga, ¿saben qué? La semana anterior las temperaturas descendieron. No nos sirve. De manera oportuna tiene que ser preferentemente a futuro para estar preparados, ¿no? Esta temporada del friaje que caracteriza nuestra región andina es el momento en donde el Senami nos tiene que tener, ojo, provincias altas del Cusco, las siguientes semanas se pronostican temperaturas inferiores a 10, a 15 grados bajo cero. Entonces, de acuerdo a esa oportunidad de la información, nuestras autoridades tendrán, o simplemente la población, tendrá la posibilidad de adecuarse ante esas amenazas, ¿no? Y dentro de los satélites meteorológicos, vamos a destacar que básicamente conocemos el uso de dos tipos de satélites meteorológicos. Primero, los satélites geoestacionarios. Fíjense lo que establece la gráfica, ¿no? Ese movimiento dinámico del satélite, cómo es que caracteriza el movimiento de los satélites geoestacionarios. Si nosotros nos damos cuenta, estos satélites, fíjense, tanto en la figura ampliada de la derecha como la animación en la parte superior izquierda, estamos viendo un aparato girar con la misma velocidad de rotación terrestre. Por consiguiente, los satélites meteorológicos geoestacionarios han sido instalados, fíjense, a 38.000 kilómetros, ¿no?, lejos de la superficie terrestre. Ayer
hablamos de nuestra atmósfera y dijimos, de 500 a 1000 kilómetros es el espesor de nuestra atmósfera. Y si hablamos de 38.000 kilómetros, está instalado este aparato, ¿no?, en el espacio exterior, en medio de la ingravidez. Pero este aparatito ha sido dotado de una capacidad que pueda girar a la misma velocidad de la Tierra. Si bien es cierto, está a gran distancia, ¿no? Está a gran distancia, como podemos observar aquí, su foco de atención, obviamente, cuanto más lejos estamos, nuestro panorama se amplía. Y obviamente esto es lo que sucede con estos satélites geoestacionarios. Como están instalados a grandísimas distancias, su foco de atención tiene una mayor amplitud, una mayor cobertura. Este satélite que parece estático, porque está girando a la misma velocidad de la Tierra, ¿no? Este satélite tiene fijado su atención en una parte específica del planeta, el cual no deja, ¿no?, en ningún momento de estar bajo la mira. Por eso se dice que mínimamente, dice, se necesitan aproximadamente 3 satélites de esta naturaleza para tener controlado totalmente lo que sucede sobre la Tierra, ¿no? Esto significa que las grandes potencias, para sus fines, entre comillas, meteorológicos, cuando sabemos que el fin es otro, ¿no?, solo necesitan de 3 satélites de esta calidad para tener controlado todo lo que sucede, para tener bajo observación todo lo que sucede en el planeta. ¿Sí? Entonces, para estar a grandes distancias, ¿no?, para estar a grandes distancias, su campo, su foco de atención también es bastante amplio, ¿sí? Estos satélites no dejan, ¿no?, de enviarnos imágenes, datos exactos, ¿no?, del lugar donde se atiende. Pero no solo es la interacción de los satélites geoestacionarios, ¿no? Porque obviamente debido a esas grandes distancias, en algunos casos podemos perder objetividad o algunos detalles de algún lugar, de algún espacio de nuestro planeta. También existen los satélites meteorológicos polares, como estamos viendo acá, ¿no? Y ahí en la animación se nota con gran claridad. De esto se necesita de 12 a 24 para tener rastreado todito nuestro planeta. Estos satélites polares desarrollan un movimiento, como estamos viendo en esta animación, sobre los polos y están instalados dentro de nuestra atmósfera, alturas aproximadas de 850 kilómetros, dice, ¿no? De tal manera, dice, en su órbita polar van a una velocidad increíble y su capacidad de recoger información, la velocidad también es increíble. Dice, de tal manera que hay un satélite que diariamente pasa 2 veces sobre nuestra cabeza, ¿no?, porque estos satélites dan 2 vueltas completas a la Tierra en 24 horas. Y andan estos ya con una mira, ¿no?, en permanente movimiento. A diferencia de los geoestacionarios, la mira lo tienen aparentemente estática, estos van barriendo la información en todo su recorrido. Y fíjense la velocidad de la información, ¿no?, que generan estos satélites, que no dejan un lugar de la Tierra sin rastrearlas, ¿no? Solamente la interacción de esta información, de estos satélites, de este conjunto de satélites, por ejemplo, nos han generado esta tecnología que tenemos a un solo clic, llamada, por ejemplo, el GPS, ¿no? Estos satélites, por estar más cerca, obviamente, si estás más cerca de tu objetivo, tu campo de visión si bien es cierto, se reduce un poco más, pero a cambio de esa reducción ganas mejor calidad de imagen, mejor resolución,
que los geoestacionarios que están a grandes distancias. Tanto la información de los satélites geoestacionarios como los polares es que se sintetiza en una sola, a la cual tienen acceso, vuelvo a recalcar, los centros base encargados del estudio, por decir, de la atmósfera. En este caso, nuestro CENAMI, local nacional, instalado en Lima, ¿no? Pero estos satélites tienen esa posibilidad, ¿no? Obviamente los dueños, los propietarios, países como los Estados Unidos, grandes potencias. Es más, nosotros recuerdan que tenemos un satélite, ¿no? Un satélite, entre comillas, de comunicaciones, comprado en el gobierno de Humala, que hasta hoy no sabemos si funciona o no funciona, ¿no? Pero las grandes potencias programan estos satélites disfrazando, vuelvo a recalcar, obviamente, solo su función meteorológica. Si tú tienes la posibilidad de tener ojos y oídos en el espacio exterior, obviamente no solamente lo vas a utilizar, ¿no? No solamente lo vas a utilizar para observar la atmósfera, tendrás que utilizar, ¿no? Para otros fines más, que yo considero que es el fin más importante, porque muchas potencias y muchos países han tenido y tienen el interés de instalar los satélites en el espacio. Se dice que en nuestro espacio, si estuvieran tan próximos a nosotros, ya incluso muchos nos taparían, ¿no? Bloquearían la luz del sol. Que hay cantidad de satélites y muchos de ellos ya cumpliendo su ciclo están arrojados ahí como basura en el espacio, ¿no? Hay que destacar también, en términos generales, fíjense, ¿no? ¿Qué está haciendo? Esta imagen que vemos, esta es la actividad de un satélite polar. Ese satélite polar que va a dar 2 vueltas sobre los polos, ¿no? Esa es la actividad que va haciendo, ¿no? Va peinando a una velocidad increíble un campo de acción de la Tierra, un foco de atención. Y esa cantidad de información, mire, lo que lo va plasmando a su centro de base. Les decía que este es simple y llanamente una justificación para haber instalado cantidad de satélites que cumplen, pues, funciones, y aquí lo vamos a destacar, ¿no? ¿Para qué se utilizan los satélites? No solamente con objetivo meteorológico, ¿no? Se utiliza para las comunicaciones, ¿sí? Gracias a estos satélites, hoy la tecnología de la comunicación ha tenido un desarrollo increíble. Ayer nomás les comentaba, por ejemplo, que era fácil observar qué viviendas tenían televisor, porque en la parte del techo iban instalados enormes antenas. Hoy la comunicación es por cable, hoy la comunicación es por satélite. Antes, si uno quería tener la comunicación más rápida, recurría al teléfono, ¿no? O al telégrafo. Hoy el Internet ha difundido, ha popularizado el diálogo, la comunicación en tiempo real. En este momento, si queremos, nosotros podemos estar enterándonos lo que sucede al otro lado del planeta, ¿sí? Para aquí también se utiliza para oceanografía, les decía, ¿no? Como hoy en día este tiene un impulso bastante para ir controlando cómo algunas masas oceánicas se están incrementando de nivel debido a ese fenómeno que llamamos el calentamiento global. Gracias a la utilidad de estos satélites, podemos detectar algunos cambios anómalos que, por ejemplo, se van produciendo en la parte de la corriente peruana, ¿no? En la interacción de la corriente peruana y la corriente del Niño, para ya estar alertándonos la posible presencia de un fenómeno el Niño, ¿no? En astronomía, obviamente, estos satélites vienen a ser nuestra puerta abierta al espacio para vigilancia. Los satélites espía o los spy satélites, ¿no? Son aquellos que están utilizados para, imagínate, ¿no? Los satélites que tiene grandes potencias como los Estados Unidos,
hoy, ¿cuál será su principal objetivo? ¿No? Estar espiando, estar vigilando la actividad de los rusos en el caso de la invasión, ¿no? Ahí estarán con los ojos totalmente atentos, ahí estarán observando en vivo y en directo cuáles son los planes, cuáles son los movimientos del país soviético, del país ruso para consolidar su invasión, ¿no? Lo utilizamos también en la investigación científica, la observación, obviamente, si, por ejemplo, hoy tenemos la posibilidad de acceder al Google Map, al Google Earth, ¿no? Nos permite llegar a cualquier lugar utilizando la información que nos dan estos satélites. La navegación, la navegación aérea, terrestre, ¿no? La navegación marítima utiliza la información que nos dan estos satélites. Hasta incluso les decía en el deporte, ¿no? Como los jugadores son colocados un chipcito en el polo, el cual nos puede determinar, ¿no? El nivel de actividad, el nivel de recorrido que hacen los deportistas. Hoy los automóviles vienen ya instalados con un GPS que nos permitan rastrear su ubicación. Los aviones, ni qué hablar, desde hace mucho tiempo ellos lo han ido utilizando. La navegación marítima, barcos, veleros, botes, tienen el apoyo de esta información para desarrollar su... Y en el clima, ¿no? Y ese vuelvo a recalcar, esa es la justificación, creo, ¿no? Vienen a ser para nosotros una de las fuentes más confiables para conocer el clima. ¿Qué más podemos hablar? A ver, tiempo meteorológico y clima. Ahí llegamos, qué bueno. Pregunto, a ver, ¿cómo es el clima? Entiendo que la mayoría son cusqueños, viven en el Cusco, ¿no? ¿Cómo es el clima del Cusco? Ayúdenme. Tengo interés de Templado, frío. Tengo el interés de llegar, de visitar la hermosa ciudad del Cusco y da la casualidad que me he conectado, ¿no? Voluntaria e involuntariamente con ustedes y quiero saber, ¿no? Para, de acuerdo a eso, tomar algunas previsiones para mi visita al Cusco. Les digo, jóvenes, ¿cómo es el clima del Cusco? Templado, frío. Templado frío. ¿Qué dicen? ¿Cómo es el clima del Cusco? Frío, seco, profe. Frío, seco. Ahí está. ¿Qué más? ¿Alguien más me puede ayudar? Ya tengo dos informaciones. Una información más. ¿Cómo es el clima del Cusco? ¿Nadie? Jovencitos. Lluvioso. Sí, medio lluvioso, Rosita dice. A ver, ahora les pregunto, ¿y cómo está el tiempo en el Cusco? Está variado. A veces llueve, Está variado. ¿Cómo está el tiempo en el Cusco? en la mañana hace frío y al mediodía esa hora hace un calor horrible, profe. Perfecto. A ver, pongámonos a analizar. Las respuestas que ustedes me han dado corresponderán a lo que es específicamente el concepto de tiempo y clima. ¿Qué es clima y qué es tiempo? He preguntado de clima, me han dicho templado, frío, frío seco. He preguntado de tiempo, me han dicho en la mañana hace mucho frío, a mediodía hace un calor terrible. A ver, Profesor, ¿podría ser tiempo o sea, en el estado en cómo está? O sea, creo que tiempo es lo que cada año pasa. O sea, cómo, cómo cada año está el tiempo, o se podría decir como más de la variación. O sea, que gracias, Valerie. antes, por ejemplo, no hacía
tanto frío, pero ahora hace más frío, entonces podríamos decir que poco a poco está cambiando el tiempo o variando un pequeño Ahí está. variación. Gracias, Valerie. ¿Alguien más me puede ayudar, por favor? Valerie, ¿qué sería de este grupo? ¿Qué sería de mi vida si en este grupo no hubiera Valerie? Y algunos, ¿dónde está? Acá está Juan Pablito, creo. Juan Pablito, ¿dónde se ha ido Juan Pablito? Gonzalo, que empezó hoy día bien. ¿Qué ha pasado? A ver. Juan Pablito, ¿qué es clima y tiempo? Las respuestas que hemos ido recogiendo no me quieren, no, Valerie, ¿por qué no te quieren, hija? Juan Pablo, buenos días, caramba. Juan Pablito recién están abriendo los ojos a geografía, creo. Buenos días. A ver. ¿Qué será tiempo y qué será clima? Vuelvo a preguntar, ¿cómo está el tiempo en el Cusco? Profe, no sé si me equivoco. ¿El tiempo será, pues, podría ser cambio de estaciones? Gracias, Miriam. En base a vuestras informaciones vamos a ir llegando a una conclusión. A ver si alguien puede ayudarme, ¿cómo está el tiempo en el Cusco, Gonzalo? Ya, ¿dónde estás, Gonzalito? Si no es mucha en Sicuani. ¿Y cómo está el tiempo en Sicuani? Ah, ya. Quiero partir en eso y lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Senami. El tiempo, el concepto dice, ¿no? ¿A qué se llama tiempo? Tiempo es el estado en que se encuentra la atmósfera en un lugar y en un momento dado. Tiempo es breve, corto, ¿ya? Tiempo es el aquí y el ahora. ¿Cómo se encuentra nuestra atmósfera? Por eso, cuando estamos en presencial, preguntan, ¿cómo está el tiempo? La gran mayoría, ¿no? Nos dirigimos la mirada hacia donde tengamos acceso al mundo exterior. En este caso, mi ventana me permite observar el cielo, la parte. Entonces, me preguntan, ¿cómo está el tiempo en el Cusco, particularmente a donde estoy, donde estamos la gran mayoría? ¿Cómo está el tiempo? Diré, el tiempo hoy, 21 de julio, a las 9:32 de la mañana, cielo despejado, ¿no? Con radiación solar. Está haciendo calorcito, obviamente. Medio ambiente, acá dentro no, ¿no es cierto? Ese es el tiempo, aquí y ahora. Por eso el tiempo es cambiante, ¿no? El tiempo es así. Y peor, les decía, en el Cusco, los estados de tiempo cambian con una gran facilidad. Les decía, pasamos del calor al frío con terrible facilidad. En cambio, el clima, en un lenguaje más sencillo, yo podría decir, es el conjunto de tiempos, ¿no? El clima es el estado de la atmósfera en un lugar, pero en un periodo más amplio, que puede ser un año. ¿Sí? Perfecto. Y cuando hablo de clima, yo pregunto, ¿y cómo es el clima del Cusco? ¿Estaría correcto que me digan frío seco? ¿Estaría correcto que me digan que el clima del Cusco es, ¿qué me han dicho? ¿Templado frío? No, ¿Cómo es el clima del Cusco? Variado. El clima del Cusco es variado. Y variado precisamente por ese tránsito de una diversidad de tiempos, ¿no? Tenemos un momento donde nuestro clima, ¿no? Estamos ahora viviendo nuestra temporada de estiaje, ¿no? No hay lluvias, ¿no? No estamos en periodo de secas. Y dentro de este periodo de secas incluso tenemos subperiodos, ¿no? Ahora, que empezamos mayo, junio, julio, frío. Agosto,
vientos. Septiembre, un poquito vendrán las lluvias, ya empezamos a nuestro clima templadito, septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? Hay de todo en el Cusco. ¿Cómo es el clima? Estoy viendo cómo es nuestra atmósfera en un tiempo largo, que puede ser un año, les decía, ¿no? Si eso es tiempo y clima, vamos a empezar destacando lo que es la radiación solar, ¿ya? ¿A qué llamamos radiación solar? La radiación solar, vuelvo a recalcar, es aquella energía, ¿no? Es aquella energía que emana del Sol y que al llegar a la Tierra comienza a mover, a dinamizar nuestra atmósfera. ¿Sí? Decíamos ayer, importancia, ¿no? Gracias a la atmósfera, regula la temperatura, ¿no? ¿Y cómo es que regula la temperatura? Por acción del Sol, ¿no? El Sol, cuando llega a la superficie terrestre, a la Tierra, lo primero que calienta es el relieve, el suelo, ¿sí? Ese suelo actúa como actuara una plancha. Cuando enchufamos la plancha, ¿qué pasa con la superficie? Irradia calor. El suelo absorbe ese calor y lo devuelve en contacto con el aire. Lo primero que se calienta es el aire que está en contacto con el suelo. Al calentarse ese aire, aire caliente pierde peso y comienza a levantarse, ¿no? Y surge esa acción dinámica de la atmósfera. Por eso decimos, es una forma de energía que dinamiza la atmósfera. Gracias al sol, esas grandes masas de aire, esos grandes componentes de gases van a comenzar a moverse de aquí para allá, ¿no? Llegan a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas. Ya sabemos, 300.000 kilómetros por segundo, el cual nos sirvió para establecer más tarde una unidad de medida que llamamos años luz, ¿no? Esta radiación solar es tan pequeñita que lo podemos medir en micras, ¿no? Hay que establecer que esta radiación solar produce luz, calor, y vuelvo a recalcar, por algunos problemas que ya tenemos en el ozono, podemos establecer radiación ultravioleta, ¿no? E infrarrojo. Dice, la energía que envía el sol es tan grande que felizmente, gracias a Dios, llega una pequeña parte solo al planeta. Y obviamente es esa atmósfera, esa capa de ozono, quienes se encargan de filtrar para que toda esa radiación no llegue, porque si nos llegaran, caramba, hace tiempo nos hubieran sancochado. Y esta radiación solar se puede medir, se puede registrar, y para eso básicamente tenemos dos aparatos. El heliógrafo, que nos permite medir la duración del brillo solar durante el día en horas, ¿no? Es un aparatito que les voy a mostrar. Y el actinómetro, que mide la intensidad, ¿no? Por ejemplo, esta cosita que parece una bola de cristal, ¿no? Es el heliógrafo, ¿no? Acácito también tenemos. Este aparatito nos va a permitir establecer diariamente cuántas horas de brillo solar tenemos, ¿sí? Dependiendo de las latitudes, hay latitudes que tienen 6, hasta 4 horas nada más, ¿no? En un día normal, 6, 8, 12. En el norte ahorita están con horas de luz superior a las 12 horas, 13, 14, 15 horas, ¿no? Y obviamente en nuestra ciudad Cusco es mucho más inestable. Hoy día, miren, nos hemos despertado a un cielo despejado. Ayer amanecimos a un cielo nublado. Este aparato nos ayuda a registrar cuántas horas de luz solar tenemos. En cambio, este aparatito, que es el actinómetro, va a registrar la intensidad, ¿no?, de la radiación solar. Este aparatito conectado, por ejemplo, a algunos aparatos parecidos a un semáforo, he visto, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Charati, he visto en algunas áreas de playa en Lima, una especie de semáforos
que se va poniendo las primeras horas de la mañana de color verde, con los datos que recoge este aparatito, ¿no? Está verde. ¿Qué significa? Que no hay problema todavía con la radiación solar, ¿no? A golpe de las 9, 10 de la mañana ya se va poniendo ámbar, más allá de las 11 rojo, que nos está indicando que hay alta radiación. Por eso hay que usar sombrero, hay que usar gafas protectoras, lo que llamamos protectores ultravioleta, protectores dérmicos y otras cosas. Después entramos a analizar lo que vendrían a ser los elementos del clima, ¿ya? Hace poquito hablamos de clima y decíamos, clima es el conjunto de características meteorológicas, es cómo se encuentra la atmósfera en un tiempo más o menos prolongado. Y vamos a ver qué elementos tiene este clima. El primer elemento, hablaremos de la temperatura. ¿A qué llamamos temperatura? Es el grado de calor o frío que presenta quién. ¿De quién estamos hablando? De la atmósfera, del aire. Por eso cuando hablamos de temperatura, básicamente estoy hablando acá con nombre y apellido, ¿no? Porque si solamente puedo hablar de temperatura, de repente estamos hablando de temperatura corporal, ¿no? Ahora que está de moda los procesos de fiebre por el COVID, por el resfrío, ¿no? Estamos hablando de temperatura atmosférica. Y cuando hablo de temperatura atmosférica, es el grado de calor o frío que tiene el aire, que tiene la atmósfera, ¿sí? Obviamente, esta temperatura no es uniforme en todo el planeta. Esta temperatura varía de acuerdo a muchos factores, como la altitud, la latitud, ¿no? La oceanidad, la continentalidad, que luego hablaremos. Pero básicamente lo que queremos establecer acá, la relación que hay entre temperatura y altitud, ¿no? Por ejemplo, yo ayer preguntaba, ¿dónde hace más frío? ¿En la Plaza de Armas o en Sacsayhuaman? En Sacsayhuaman. ¿Por qué? Por la gradiente térmica vertical que se produce en la troposfera. Y esto está condicionado a la altura, permitiéndonos establecer, ¿no? Como premisa, como principio esta, ¿no? A mayor altura, menor temperatura. Y a menor altura, mayor temperatura. ¿Ya? Obviamente, vuelvo a recalcar, la temperatura varía con otros factores, como la latitud. A ver, ¿dónde hará más frío? En Tumbes, en Lima. Tumbes, Más frío. En Tumbes, en Lima. En Lima. ¿Dónde hará más frío? En Lima, en Tacna. ¿Dónde hará más frío? En Tacna, en Santiago de Chile. ¿Por qué, Gonzalo? Y eso se llama latitud, ¿no es cierto? Cuanto más cerca estoy a la línea ecuatorial, más calor. Cuanto más lejos estoy, más frío, ¿sí? Listo. Ahora, esta temperatura también se puede medir, se puede registrar. ¿Cómo se llama el instrumento de medición? ¿Cómo se llama el instrumento que nos permite medir la temperatura? Termómetro. Termómetro. Ya, aquí, dime, justamente a eso voy, ¿ya? He escuchado dos respuestas, ¿no? Termómetro, termógrafo. Perfecto. Vamos a analizar los términos. Ahí tenemos dos sufijos, metro y en el otro grafo. Metro, medición, ¿no? Unidades métricas. Grafo, descripción, escribir, ¿ya?
cuando hablamos instrumento que nos permite medir, el instrumento necesariamente va a terminar en metro. Que nos permite registrar, ¿no? Grafo. Por eso pregunto, ¿no? Instrumento que nos permite medir la temperatura, termómetro. Instrumento que me permite registrar, termógrafo. Ahora también pregunto, unidad de medición. Unidad de medición de la temperatura. Esto nos van a preguntar en el examen. ¿Celsius? Los grados Celsius, los grados centígrados, o lo que se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo, los grados Fahrenheit. Pero en esta parte del mundo, acá en Sudamérica, los grados Celsius, los grados centígrados. ¿Ya? Listo. Una vez más, temperatura atmosférica, instrumento, termómetro o termógrafo, unidad de medida, grados Celsius o grados centígrados. Después entramos a otro elemento importante, humedad atmosférica. ¿A qué se llama humedad atmosférica? Humedad atmosférica se llama, ¿no? Humedad atmosférica viene a ser la presencia de vapor de agua, la presencia de agua en forma microscópica en el aire. Eso es humedad. Y obviamente esta humedad también varía de acuerdo a múltiples factores, ¿no? Como por ejemplo la ubicación de un lugar con respecto al océano. Cuando un lugar está cerca al océano, obviamente el aire tendrá mayor humedad. En cambio, cuando estoy más lejos, menor humedad. Por esta cualidad, por esta característica, ¿dónde hay más humedad? En Cusco, en Lima, porque está más cerca al océano. Nosotros estamos lejos. También el factor más preponderante para la humedad atmosférica es la altura, ¿no? ¿Dónde habrá más humedad? ¿En la Plaza de Armas del Cusco o en Sacsayhuamán? En la Plaza de Armas, ¿no? Y pareciera que también tiene que ver con la gradiente térmica vertical, porque empezaremos diciendo nuestro principio. A menor altura, mayor humedad, y a mayor altura, menor humedad. Perfecto. Ahora, pregunto yo, instrumento de medición. ¿Con qué se mide la humedad? Cero. Anemómetro. Cero. ¿Con qué se mide la humedad? Ya no los veo bien. Anemómetro. No, cero. Cero. Dayana, cero. Higrómetro o hidro. Danae, cero. Ay, Dayana se ha molestado por cero. No, ese es un... A ver. Instrumento de medición. ¿Con qué se mide la humedad? No conozco más, Gonzalito. Yo sé que todos conocen, se han olvidado. Se han olvidado. La respuesta correcta. Termómetro, Dayanita, no. No. Luz Clarita, hay una respuesta que les he enseñado desde el primer día de clases. Depende, profe. Muy bien, hija, muy bien, Luz de Luna. Depende, ¿no? Porque cuando hablamos de humedad atmosférica, podemos registrar la humedad relativa o la Y absoluta. humedad absoluta. Hablo de humedad absoluta cuando me refiero
a la cantidad de partículas de agua, de ese vapor de agua que estamos hablando, que podría existir en la atmósfera, en un determinado lugar y a una determinada temperatura. Por consiguiente, la humedad relativa, dice, se expresa en porcentajes. En cambio, la humedad absoluta es la cantidad, dice, de ese vapor de agua que existe en la atmósfera, en el aire, en un momento y en un lugar determinado. Por consiguiente, esta humedad absoluta se mide en gramos por centímetro cúbico. Podrían ser gramos, libras por metro cúbico. Más allá de libras, podrían ser kilogramos por centímetro, metro cúbico por kilómetro cúbico de repente, ¿no? Una unidad de medida, que puede ser gramo, libra, kilo, por una unidad de volumen, centímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico, kilómetro cúbico. ¿Ya? Ahora sí pregunto, ¿con qué se mide o con, ya, medición, con qué se mide la humedad relativa? Higrómetro. Higrómetro. Perfecto. ¿Con qué se mide la humedad absoluta? Ciclómetro. Ciclómetro, ¿no? Ciclómetro, ciclógrafo. Higrómetro, higrógrafo. ¿Ya? Una vez más. Unidad de medida de la humedad relativa. Higrómetro. Unidad de medida. Milibares. Unidad, ahorita les estoy hablando. Y está frente a vuestros porcentajes. Perfecto. En porcentajes. La absoluta en gramos por centímetro cúbico. Perfecto. Hay cositas que suceden a nuestro entorno y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Presión atmosférica. ¿A qué se llama presión atmosférica? A la fuerza con la que se ejerce una... Este grafiquito lo dice todo. A la ¿no? fuerza con la que se ejerce... A la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Ya, voy a redondear lo que quería decir vuestra compañera. Pero un lenguaje fácil. Les dije, ¿el aire pesa o no pesa? sí pesa. El aire pesa, ¿sí? El aire pesa. Y les recuerdo, ¿no? Que sobre la superficie terrestre hay un espesor de aire más o menos de 500 a 1000 kilómetros, que hemos analizado la estructura de la atmósfera. Nosotros estamos muy cerca a la línea ecuatorial y hemos dicho que cerca a la línea ecuatorial la atmósfera asume su mayor espesor. ¿Ya? Digamos, 900 kilómetros. Esto significa que aquí en el Cusco, sobre nuestra cabeza, tenemos una altura de 900 kilómetros de aire, ¿no? Ese aire pesa. ¿Y ese peso hacia dónde lo ejerce la presión? Hacia el suelo, ¿no? Y se produce lo que podemos ver gráficamente acácito, ¿no? En este dibujito. ¿No? ¿Qué estamos viendo? Que esa personita, ¿no? En el gráfico está cargando el aire. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Sobre nuestras espaldas permanentemente llevamos esa carga, ese peso del aire. Y que obviamente ese peso también está condicionado con algunos factores como la altura. ¿Dónde pesará más el aire? ¿En Cusco o en Lima?
En Cusco. ¿Dónde pesará más el aire? ¿En la Plaza de Armas del Cusco o en Sacsayhuamán? Sacsayhuamán. Segurito, segurito. A ver, les vuelvo a preguntar lo que ayer también les enseñaba. ¿Qué pesa más? ¿Una taza de café, una taza de cuáquer? Una taza de coca. Entonces, ¿qué pesará más? ¿El aire del Cusco o el aire en Lima? El aire en Lima. El aire en Cusco. El aire en Cusco, ¿seguro? Lima, en Lima, profe. Miren, que Ya, ayer pero les explique decía, por qué es en Lima. ya, miren, claro, les voy a explicar el por qué, ya se los he explicado, ¿no? Recuerden que ayer yo les decía, en el Cusco podemos darnos, ¿no? La sensación, el gusto de echar nuestra mirada al horizonte y observar hasta donde alcance mi vista, ¿no? Yo estoy viendo allá que en el cerro lo más alto está viendo bastante actividad, subiendo, hay una carreterita. Puedo ver, ¿no? Porque este es límpido, transparente este cielo. Pero si estuviéramos en Lima no vería ni el edificio de enfrente. ¿Por qué? Porque nuestro aire es ralo. El aire de Lima es espeso. ¿Sí? Por eso es tan ralo nuestro aire que rapidito pasamos del frío al calor, porque rápido se enfría, rápido se calienta. En cambio, el aire espeso no. Entonces, una pregunta más. ¿Dónde pesa más el aire? ¿En Cusco, en Lima? En Lima. En Lima. En Lima. ¿Dónde pesa más el aire? ¿En la Plaza de Armas del Cusco o en Sacsayhuamán? Plaza de Armas. Entonces, establecemos la misma relación, ¿no? A menor altura, mayor presión. A mayor altura, menor presión. Aproximadamente el peso del aire a nivel del mar, aproximadamente de 760 milímetros. Cambio, alturas como la nuestra, 750, ¿no? El aire pesa más en las partes bajas y pesa menos. Habrán visto algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un señor que vive acá, en la costa, qué pasa cuando este señor viene acá a la región andina? ¿Qué sucede cuando sube a la altura? El aire le choca. El famoso soroche, ¿no? Porque el aire le falta. Aquí abajo el aire pesa más. ¿Y por qué pesa más el aire? Porque tiene más oxígeno, más humedad, más, tiene todo más. En cambio, cuando viene a la parte alta, nuestro aire tiene menos oxígeno, menos contaminación, menos humedad, menos todo, ¿no? Por eso el pulmoncito del limeño está acostumbrado a funcionar con grandes cantidades de oxígeno, que al no encontrarlas acá sufre el soroche, ¿sí? ¿Y alguna vez han visto ¿Qué es soroche? soroche o mal de altura? Es ese mal que le afecta porque el organismo del sujeto que vive a nivel del mar, ¿no? Reacciona negativamente ante la falta de oxígeno. Mareos, escalofríos, dolor de cabeza, se sienten morir muchos de ellos, ¿no es cierto? Es terrible para muchos de ellos, ¿no? Pero en cambio, no sé, como buenos andinos que somos mal llamados serranos, si alguna vez han tenido alguna dificultad cuando un señor de zona altina viene acá a la zona baja. ¿Les ha sucedido algo? ¿Alguna vez que han ido a la costa? ¿Qué pasa? Nunca he ido a la costa, bro. Nunca has ido a la costa. Los que han ido a la costa alguna vez, todo tranquilo. Gonzalo, todo tranquilo. Luz Clarita, nada que ver. Definitivamente, todos los organismos. Casi mueres acá, Juan Pablito, cuando vino de la Lima, seguro. Gracias a Dios has sobrevivido y has llegado a la tierra donde Dios ha nacido, ¿no?
¿Qué es lo que sucede? Definitivamente no todos los organismos reaccionan de la misma manera, ¿sí? A muchos cuando bajamos a esa parte baja, al nivel del mar, y muchos por eso se burlan, porque parece ¿no? que estuviéramos suspirando por algo que dejamos en el sol, en nuestra tierra, nos sucede lo que alguna vez de repente han experimentado. Eso en nuestra juventud también experimentó. Muy sagritas éramos, ustedes son ya más santitos. Podría darte asma también, sí, así, cuando pasa eso. Asma a nosotros cuando vamos a la zona alta. Más bien el asmático que tiene, perdón, nos podría dar asma a nosotros cuando vamos a la zona baja. En cambio, muchos asmáticos de zona baja, cuando vienen a esta altura, de un solo sopapo se curan, ¿ya? Miren, no sé si han hecho alguna vez este experimento. ¿Sí? Ay, ahora, perdón, mañana nos vemos. Yo que critico el cambio de hora. Nos vemos. Eso le da eso. Hasta mañana, profesor, cuídese. Buenos días, profesor.